Bueno, ya estamos grabando nuevamente. Entonces, vamos a continuar con lo que nos indica el documento. Todo este análisis que hicimos y estos videos que vimos de estos parámetros son porque son los parámetros que se toman de inmediato cuando hacemos un muestreo. Parámetros que se llaman parámetros in situ. Hay otra cosa muy interesante que es la determinación o la definición de los puntos de toma de muestra. Y esto no se trata solamente como del lugar y el sitio de la toma, sino que, como les decía, los muestreos corresponden a monitoreos de las calidades, de la calidad del agua o de un recurso específico. Entonces, tiene que cumplir, ese punto de muestreo tiene que cumplir ciertos criterios. Lo que habíamos dicho en la clase pasada, la persona que realice ese monitoreo debe tratar de obtener toda la información posible y de manera detallada acerca de qué pasa con ese recurso, desde las condiciones biológicas, antecedentes de muestreos, incluso problemas de seguridad en la zona, hasta el tipo de análisis o el tipo de parámetros que se pretende encontrar en el agua de acuerdo a esa investigación, a ese entorno. Cuando se trata de monitoreo de agua potable, o sea, monitorear la calidad del recurso hídrico en una población, sale a la luz o es muy importante tener en cuenta esta resolución 0811 del 2008. Esta resolución enseña no enseña, mentiras, establece o exige más bien cuáles son los puntos donde se tiene que hacer muestreo. Y esos puntos tienen que estar acordados con la entidad gubernamental que haga el chequeo o que haga el acompañamiento. Vamos a ver esa resolución. Resolución 0811 del 2008. Es una resolución bien corta, pero sustanciosa. En esa época el Ministerio de Medio Ambiente se llamaba Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por eso aparecen así las resoluciones de ese año. ¿Cuál es el objeto? Establecer los lineamientos para que en forma concertada con la autoridad sanitaria y las personas prestadoras que suministran el servicio de agua potable, pues obviamente, o distribuyen el agua para consumo, definan en su área de influencia los lugares y puntos para recolectar las muestras. O sea que las empresas públicas o las empresas prestadoras del servicio no pueden tomar las muestras donde ellas quieran, sino donde la resolución lo exija. Entonces, establece unos criterios que están también acá en el documento. Entonces, miremoslos aquí en el documento que se hizo, que dice lo siguiente. Entonces, hay puntos en común que tienen que estar concertados. Hay puntos que son fijos. Inmediatamente, ¿cuáles son los puntos fijos? Mejor dicho, ¿dónde sí o sí se debe tomar muestras de agua? Inmediatamente después del accesorio o componente donde terminan las tuberías de conducción y se inicia la red de distribución. Acuérdense que las plantas de tratamiento de agua tienen diferentes tipos de redes de conducción. Las que llevan el agua desde el río hasta la fuente, hasta la planta, que se llama aducción. Las que llevan el agua desde la planta hasta las redes, hasta la población, que se llama conducción. Pero ya internamente, ya lo que es que el agua llegue a cada uno de los hogares, eso se llama red de distribución. Entonces, justo donde comienza la red de distribución, ese es un punto que sí o sí se debe muestrear. En el extremo más alejado de la red, que sea más representativo en calidad de agua. ¿Por qué en el extremo más alejado de la red? Porque el cloro residual, a medida que va pasando el tiempo, se va acabando. Tanto porque le pueden entrar microorganismos pues que exijan que él actúe y los elimine y por lo tanto se va terminando, como por asuntos de temperatura, de presión, de tiempo en general, el cloro
se puede acabar. Entonces es necesario monitorear si está llegando la concentración adecuada de cloro hasta el último punto, o sea, hasta el punto más lejano de esa red de distribución. A la salida de la infraestructura ubicada en la red de distribución que puede representar un riesgo. Tienen que caminarse toda la red de distribución o, bueno, en fin, hacer un diagnóstico de cuáles pueden ser los puntos de riesgo donde pudiera haber una contaminación que por, no sé, por averías, bueno, pueden haber circunstancias geomorfológicas que condicionen el estado de las redes, porque a veces, pues las redes de agua potable, por lo general, ustedes saben que van por el piso. Entonces, que sea un sitio que históricamente, por las condiciones de humedad o de sismos o de, en fin, dañe constantemente o permee la red o, bueno, en fin, pueden haber muchas circunstancias donde el agua potable pueda verse en peligro de contaminación. Entonces, esos puntos tienen que sí o sí meterse dentro del plan de monitoreo. Y por otro lado, también establecer puntos de interés general, teniendo en cuenta mm, las opiniones o lo que establezca la empresa prestadora junto con la entidad gubernamental responsable como de la verificación. Esto es como el resumen de lo que nos dice la ley 0811. Entonces, mire, inmediatamente después del accesorio, en el extremo más alejado, a la salida de la infraestructura, donde puede haber un riesgo de interés general. Y estas de interés general las especifica en 5 posibilidades. Redes de distribución sectorizadas, se debe determinar al menos un punto de muestreo a la entrada del sector correspondiente. Cuando los municipios son muy grandes, pues comienzan a haber sectores de redes. Entonces, a la entrada de cada sector, un punto de interés. En los sectores de riesgo de distribución desde el punto de vista de contaminación, distribuirlos en forma uniforme a lo largo y ancho de la red, puntos de mezcla de agua proveniente de diferentes fuentes de abastecimiento. Eso es muy importante de medir porque a veces el abasto, el agua o la fuente que tenemos nos da abasto. Entonces toca tomar otras fuentes. Bueno, esta es una normativa para que la consulten y la leen con toda la calma. Esta partecita de la norma es muy interesante. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice cuántos número mínimo de puntos de muestreo se debe tener para la recolección dependiendo de la cantidad de habitantes del municipio. Entonces, digamos, una ciudad como Medellín, miremos, pues miremos acá, cantidad de habitantes, casco urbano de Medellín. En el año 2022 teníamos aproximadamente 2.612.000 habitantes. Entre 2 y 4 millones. Entre 2 y 4 millones de habitantes tenemos que tener 72 puntos de recolección de muestra mínimos. Entonces, imagínense ese equipo de muestreadores que tiene que tener empresas públicas de Medellín para hacer los muestreos que dependiendo pues también de la zona, algunos son diarios, otros son semanales, otros son mensuales, dependiendo del tipo de análisis que se vayan a hacer. Entonces, imagínense la cantidad de gente que se requiere para hacer este tipo de análisis. Medellín. Eh, Junior no se ha conectado, pero él está en Barranquilla. Queremos Barranquilla. Barranquilla tiene, ya se Aquí conectó. estoy, ya estoy conectado. Ah, bueno. ¿Cuántos habitantes tiene Barranquilla? Ah, es que no dice cuántos, sino que dice Caridad. ¿Cuántos
Habitantes, casco urbano de Barranquilla. Total de 1.342.000. 1.342.000. Entre 1.250.000, 2.000.000, 60 puntos de muestreo. Entonces, pónganse a ver. Armenia, que es chiquito. Armenia. Armenia tiene 325.000 habitantes. Entre 250 y 500.000, 25 puntos de muestreo. Debe tener ubicados en toda la red. ¿En dónde? En estos puntos que exige la resolución. O sea, la entrada de la red de distribución, en el punto más lejano, en los sitios donde se defina riesgo y en otros puntos de interés. Y tienen que ir a muestrear, obviamente no todas las veces, pero se hace un cronograma porque en algunas de las ocasiones tienen que ir conjuntamente empresas públicas y la entidad gubernamental que esté haciendo la vigilancia y control. Se hacen actas de concertación. Esta es una resolución súper chiquita, miren, son solamente 4 páginas. Es muy importante que la miren, la lean despacio, con calma. Y aquí es donde ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, acá tenemos una población cercana donde está el laboratorio de empresas públicas del Quindío. Ay, no, mentiras, no se llama Montenegro, se llama Tebaida. La Tebaida tiene 45.200 habitantes. En esa población tienen que tener 8 puntos de muestreo. Entonces, de pronto mandan un solo muestreador y lo mandan a hacer los ocho puntos que estarán definidos con grifos en las paredes o son sistemas que ya deja establecida la empresa para poder hacer los muestreos. Entonces, miren la diferencia entre 8 que se hace en un pueblito como Tebaida de acá del Quindío, a 72 que le toca en Medellín o 60 que le toca en Barranquilla. Entonces, esta es la resolución que le dice a las empresas cuántos puntos debe tener y se concerta en dónde. Es una resolución muy importante. Para muestras que no son de agua para el consumo humano, que es lo que se recomienda para hacer los muestreos. Primero, identificar la zona previamente, si es posible georreferenciarla, indagar sobre uso del recurso, población y situación actual del mismo. Lo que venimos diciendo desde el primer día que llegaron ustedes a clase cuando vimos cuencas. Siempre los sitios de muestreo necesitan una visita previa. No se me vayan a ir a muestrear sin conocer la zona. Solamente conociendo la zona se da cuenta usted hasta qué elementos, qué equipos incluso de protección debe llevar o si es usted el que necesita protección de pronto por situaciones que en nuestro país pues desafortunadamente son comunes situaciones de seguridad o de violencia. Entonces, mucho cuidado con eso, siempre identificar la zona y además tener ese ojo crítico, esa perspicacia para mirar, bueno, aquí qué hay, qué contaminación se puede estar dando, de qué empresas, para saber o aportar o colaborar en la indagación de qué parámetros son los ideales para garantizar la calidad de ese recurso. Para aguas residuales, solicitar los permisos con anterioridad, verificar la zona y llevar los elementos de protección. Acuérdense que para aguas residuales son muy importantes los elementos de protección porque lo protegen a usted. En agua potable, protegen el agua, en agua residual lo protegen a usted. Y lo de los permisos es más también para indagar las horas de trabajo del sitio donde usted va a hacer el muestreo de aguas residuales, porque si es una empresa que trabaja de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pues usted va de 7 de la mañana a 5 de la tarde, no programa un muestreo 24 horas. O si es una empresa pequeña que trabaja solamente de 7 a 1, pues no se va a ir a programar un muestreo hasta las 8 de la noche porque no le va a salir agua después de la 1. Entonces, siempre la visita previa que le dé información. Recuerde llevar los documentos para registrar horas, fechas, lugares, pues esto es muy importante desde el rotulado de la muestra hasta el formato donde usted
anota los resultados, sobre todo de los parámetros in situ que acabamos de ver. La forma de tomar la muestra y el punto de muestreo está condicionado al lugar de este. Por eso se debe considerar algunas particularidades a la hora de realizar este muestreo. Si estamos hablando de pozos de agua donde podemos contar, como en este caso de esta fotografía, con una llave, con un tubo, donde el agua caiga a chorro. Extraer la muestra pues va a ser muy similar a lo que vimos del muestreo en grifo. Siempre se debe dejar correr el agua, lo que les decía al comienzo de esta clase. Siempre que tengamos un grifo, un tubo, un chorro de agua, no se llegue y se muestrea apenas se abra el tubo, se deja correr el agua porque el agua pues, por lo general no, si está cerrado está estancada, entonces no se debe mostrar agua estancada. Cuando es un pozo o es una estructura que tenga un grifo o tenga un tubo o tenga un chorro, deja correr el agua. Si estamos hablando de ríos y arroyos o arroyos que son fuentes hídricas donde el agua corre sola, no necesita usted dejarla correr, sino que ella todo el tiempo está corriendo, hay unas características especiales. Cuando se toman muestras en un río o un arroyo, los valores pueden variar con la profundidad y el caudal del arroyo y la distancia a las orillas. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿En qué se debe qué se debe tener en cuenta? Que para que la muestra sea representativa es mejor recolectarlo en la mitad del área de flujo, independientemente si el muestreo es puntual, es combinado, es integrado, independientemente de cuál sea la modalidad de muestreo, lo ideal es tomarlo lo más cerca a la mitad del río. Porque ¿qué pasa con los ríos? En las orillas, la velocidad del recorrido tiende a cero por la fricción. Y cuando la velocidad tiende a cero, pues es un agua que tiende a estancarse. Además, cerca de las orillas hay plantas, hay algas, hay animales, hay más contaminación. Mientras que en una fuente hídrica, en todo el centro se registra la máxima velocidad del fluido. Entonces, lo ideal es tomarla lo más cercano a este centro, teniendo obviamente las consideraciones de seguridad necesarias. Para muestrear en río tenemos que manejar equipo de trabajo seguro, que es el mismo de trabajo seguro en alturas. Toca poner una línea de vida y toca engancharse a la línea de vida para estar haciendo muestreos en ríos. No, ojo con metérseme a los ríos sin protección, porque los ríos no avisan. A veces usted ve el cielo como un poco nublado y resulta que aguas arriba ya está lloviendo y de repente viene el río crecido y se lo lleva. Entonces, pilas siempre, manejar línea de vida, estar enganchado a la línea de vida para ir con seguridad a tomar los muestreos. Y estos muestreos pues siempre están acompañados de una medición o aforo de caudal para que sea eh, bueno, vamos a ver más adelante dentro de este tecnólogo que las concentraciones dependen o las cargas contaminantes dependen precisamente del caudal. Usted puede tener una concentración que usted la vea baja porque el valor es bajo, pero si el caudal también es muy bajo, entonces puede haber una carga contaminante representativa. La misma concentración en un río muy caudaloso de un caudal muy grande, pues no va a representar mayor contaminación. En cuanto a los lagos y reservorios, estos tipos de cuerpo de agua están sujetos a considerables variaciones por causas normales, tales como estratificación a causa de la radiación solar y la velocidad del viento y descargas de fuentes tributarias. Pues, ¿qué pasa en un lago? Que el lago casi no tiene movimiento. Em, los lagos naturales tienen una renovación de sus aguas, pero es muy lenta. Entonces ellos se eutrofizan fácilmente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se llenan de algas. Y el paso de la luz no es igual en todas las zonas. Entonces, muchas veces en este tipo de estructuras se requiere tomar muestras al mismo tiempo, pero en más de una posición. ¿Y eso qué tipo de muestreo es? Muestreo integrado, cuando está en un solo momento, pero en varias zonas.
Y las ubicaciones, pues, del sitio donde va a ser los muestreos dependen del objetivo como tal del muestreo. Bueno, llegamos a esta parte que es muy importante el día de hoy, que son los planes de muestreo. El plan de muestreo es la hoja de ruta, o sea, bueno, es que a ustedes no les tocó, pero antes cuando salíamos a pasear a sitios que no conocíamos llevábamos un plan. Ahora prendemos el GPS, ya sea el Google o el Waze, lo mismo, o sea, si usted se va a ir a un sitio que no conoce, pues ¿qué hace? Pone la ubicación en el Waze para saber por dónde va. Esa hoja de ruta es para el caso de los muestreos, el plan de muestreo. Es un instrumento de planeación en el cual se deja todo consolidado sobre el muestreo a realizar, o sea, se consideran todas las posibilidades. Para el caso de muestras de agua potable, existe una base normativa, o sea, no muestreamos como nos parezca, sino que donde muestreamos, nos dice la resolución 0811, que es la que acabamos de ver, y la resolución 2115 del 2007 nos dice que muestreamos. Miremos la de carrerita, la 2115. Esta 2115 la vamos a seguir trabajando, pero todos los 2 años, cosa que es bueno que la tengan descargada y la tengan a la mano. Esta es la resolución, o sea, esta es la resolución que nos dice cómo debe salir el agua potable, ¿no? Estamos hablando de agua potable. Bueno, comienza con un glosario de palabras y hace una clasificación. Entonces, el agua tiene características físicas, como color, olor, sabor y turbiedad. Tiene características químicas, pero estas características las clasifica de acuerdo al efecto. Entonces resulta que al agua potable le medimos unas cosas porque tienen un reconocido efecto adverso sobre la salud humana, pues que es lo más normal. Si el agua tiene antimonio, arsénico, bario, cadmio, cianuro, cobre, cromo, ¿cuál más venenoso, no? ¿Cuál más venenoso? ¿Cuál más cancerígeno? ¿Cuál más mortal? Mercurio, níquel, plomo, selenio, trialometanos, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, y miren que la cantidad que está en partes por millón o miligramos por litro es pequeñita, 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 pequeñita. Son sustancias que tienen un reconocido efecto adverso sobre la salud, pero también hay sustancias que, si bien es cierto, tienen implicaciones sobre la salud humana, no son tan graves. Entonces, ahí están el carbono, los nitritos, los nitratos y los fluoruros. Tienen un rango más alto. Este es el rango máximo aceptable para que el agua sea potable. Tiene un rango un poquito más alto y digamos que sí, nos hace daño a los humanos, pero tampoco tanto como el cianuro o el mercurio. Y además existen otras sustancias que no tienen tanto efecto adverso sobre la salud humana, pero sí tienen consecuencias económicas. O sea, estas sustancias son las que se tiran la tubería, dañan los equipos, entonces también toca medirlas. No le hacen daño a la gente, no le hacen daño, pues si abusamos, sí, ¿no? De todo lo que se abusa en esto, pues obviamente causa un efecto adverso. Pero por ejemplo, el calcio se permite en los seres humanos hasta 60. ¿Hay que medirlo? Sí, para cuidar la infraestructura de la planta o del sistema. Los sulfatos, el zinc, los fosfatos, el aluminio generan corrosión. Eso es más que daños a la salud, generan corrosión. Bueno, esta normativa también es de mirarla, verla y volverla a ver y a leer porque tiene, para el caso de microorganismos, el máximo permisible es de 0. No puede haber un solo microorganismo en el agua. Entonces, esta resolución, además de tener esos parámetros básicos, tiene la forma de calcular el índice de riesgo. Ese índice de riesgo vamos a tener tiempo de trabajarlo muy lento, entonces hoy no lo vamos a ver.
Esa es la resolución y nos habla de los parámetros y nos hace sobre todo esa clasificación de que hay unos que son re malos para la salud humana, otros que pueden tener alguna incidencia y otros que a las personas no le hacen daño, pero a los equipos sí. Bueno, dicho esto, que es como el contexto de dónde se hacen los muestreos, volvamos al plan de muestreo. En general, se recomienda que el plan de muestreo especifique como mínimo los siguientes ítems, según ICONTEC y la NTC 5667, que apenas tengamos otra vez biblioteca, miramos todas esas NTC. ¿Qué debe tener un plan de muestreo? El objetivo. El objetivo es que a usted le digan, usted va a muestrear para qué. Entonces voy a muestrear agua potable para monitorear la red de distribución. Ese es el objetivo. ¿Dónde va a ir? ¿Qué método va a usar? ¿Qué parámetros va a medir? ¿Qué instrumentos y equipos necesita? ¿Qué personal debe enviar? Porque tampoco va a enviar pues a la secretaria para estos. Ahorita miramos que para cuestiones de muestreo, el personal tiene que estar certificado en la norma de competencia laboral que lo exige, debe tener los elementos de seguridad y debe tener los formatos requeridos. Quiero aquí hacer un pequeño ejercicio. Van a sacar papel y lápiz. Vengan, yo voy por mi lápiz. Van a sacar papel y lápiz y van a hacer un paralelo. Uy, esto ya vi que va a quedar como de tarea porque se nos fue el tiempo. Vamos a hacer un paralelo. Y con lo que vimos hoy, con la información que vimos hoy, vamos a definir dos objetivos. Vamos a hacer lo siguiente. Doctora, Dígame, Junior. sería mejor de pronto que lo deje como de tarea. Ya voy a. Lo que pasa es que Para ya el ahora voy a entregar turno ahora a las 10 y voy a despertarme porque voy a revisar la sí, planta en general y a dejar todo listo. El turno que viene y entrando. Y está muy tarde. Tienes razón. Lo vamos a dejar planteado para arrancar la próxima clase con esto. ¿Qué vamos a hacer? Un ejercicio. Si quieren, lo van pensando y la próxima clase me cuentan. Vamos a tener de este lado un muestreo de agua potable y de este lado un muestreo de agua residual. Y vamos a definirle con sus palabras, no es necesario que tengan conocimientos anteriores ni mucho menos, pero vamos a tratar de definir un objetivo, dónde voy a muestrear, qué método, vamos a tratar de consolidar un plan de muestreo y también vamos a analizar unos planes de muestreo ya hechos. Pero sí, Junior tiene toda la razón, faltan 15 minutos para las 10 y ya cansados, no, este tema es importante y necesito que quede muy claro. Entonces, dejemos hasta allí y la próxima clase Sería bueno, hacemos el ejercicio. Dígame, Henry. sería bueno que lo escribieran en el grupo para tenerlo presente. Sí. Ya mismo les pongo el ejercicio en el grupo para que lo vayan pensando y lo analizamos apenas llegue. Les voy a poner como escrito, como si fuera tallercito. Ya mismo se lo subo. Sí. Doctora, entonces la dejo un momentico. Gracias. Bueno, bueno, que descansen Buenas entonces. noches.
Hasta mañana. Hasta